Montevideo es la capital y ciudad más poblada de la República Oriental del Uruguay. Es sede del Mercosur y de la ALADI y es la capital más austral de América. De hecho, catalogada como una ciudad global de categoría beta, se posiciona como la séptima urbe de Latinoamérica y la número 73 del mundo. En el correr del siglo XX recibe grandes cantidades de emigrantes europeos, especialmente españoles e italianos, seguidos de franceses y alemanes, además de las más diversas nacionalidades de aquel continente y zonas periféricas a él, y es en una de esas inmigraciones que llega el apellido Galeano a la bellísima y poblada ciudad de Montevideo. Eduardo Germán María Uges Galeano. Era un poquito más y sus padres hacían un microcuento con su nombre. Es un escritor y periodista uruguayo nacido en esta ciudad tan peculiar. Y estamos hablando de él en Soplar y Hacer Botellas porque un 13 de abril, mañana, se cumplen 4 años de la muerte de este poeta que describió el mundo en el que vivimos con tanta firmeza y vehemencia en sus textos. Lo hablamos hoy porque mañana no estaremos al aire y no queríamos que pase desapercibido. Galeano toma ese apellido de su madre para su nombre artístico. Su madre se llamaba Licia Esther Galeano Muñoz, su padre Eduardo Uges Rosen. Y era una familia bastante acomodada en la economía y muy católica. Eduardo Galeano, a pesar de ello, en su juventud fue un laburante más y pasó por varios oficios. Trabajó como obrero de fábrica, como dibujante, como pintor. Trabajó como mensajero, como mecanógrafo. Incluso laburó en un banco como cajero, entre otros laburos. Y obviamente se quedó con la escritura, habiendo comenzado como dibujante. Tataranieto de ingleses, alemanes, italianos y españoles, Galeano se supo siempre tan latinoamericano, como el más humilde guijarro del Uruguay. A los silencios y los misterios marginados de Latinoamérica y el mundo brindó su hacer que desde el origen estuvo ligado al periodismo. Tenía en ese momento 14 años cuando sus primeras publicaciones vieron la luz en el semanario socialista de Montevideo. No eran textos, eran caricaturas, como decíamos en aquel momento. Eduardo Galeano publicó a lo largo de su vida 43 libros y dejó muchísimas frases y anécdotas interesantes desde una perspectiva que tiene mucha menos prensa que la llamada historia oficial. Fue y será recordado así como el portavoz de los que no tuvieron ni tienen voz. Y sobre todo, con una llegada y una resonancia mayoritaria, seguramente sus escritos estaban pensados así, para las mayorías. Un escritor de pueblo, del pueblo, y un periodista que trabajó en medios y desde esa trinchera siempre defendió una misma concepción de la dignidad y se propuso contar la vida desde otro lugar, como por ejemplo, quien construyó el mundo. Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba en vano trabajo. Revolvía cielo y tierra, pero no había trabajo para un rojo. Por las noches, ante los platos vacíos, él soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras su hijo pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, aquel niño, Josep Verdura, fue mi amigo en los años del exilio en Barcelona, y él me contó la historia de su padre, y me contó que él era un niño desesperado por salvarlo de los fuegos del infierno, pero el muy tosudo, el muy
ateo, se negaba a rezar. Y un día el hijo, llorando, le preguntó: pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el padre, cabizbajo, casi en secreto, le contestó: tonto, tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Y claro, el problema es que pareciera que el mundo no está enteramente agradecido con los obreros, con los albañiles. La quita de derechos de los y las trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia y el modo canalla de los peces gordos de las políticas neoliberales que son el cáncer de los países que en realidad son ricos pero son saqueados por estos. Tiran migajas y exprimen lo poco que les quedan en las manos para los sectores populares. Eduardo Galeano siempre se propuso ser esa voz. Siendo bastante joven comenzó a laburar en Marcha, el legendario semanario uruguayo, que representó para él un aprendizaje a partir del reto constante. Como bien anota Roberto López Belloso, Juan Carlos Onetti y Carlos Quijano fueron sus maestros, el primero en el hacer literario, el segundo en la tarea periodística. En 1961, el destino de Eduardo Galeano y el de La Marcha se encontraron. Hasta 1964 fue redactor en jefe de aquella revista cuyo papel impugnador a través de la crítica lúcida, el profesionalismo y la radicalidad de sus planteos lo convirtieron en, a decir de Claudia Gilman, en un espacio político y cultural fuera del cual era difícil circular con legitimidad. El nombre de Galeano se inscribió pronto dentro de una generación marcada por una clara tendencia a la problematización, a la duda como un arma y a la crítica como un ejercicio periodístico, literario, intelectual. Con Alfredo Zitarrosa, Carlos María Gutiérrez, Ángel Rama, María Esther Giglio y Mario Benedetti, entre otros y entre otras, se inauguró y consolidó una manera de hacer y entender el periodismo en Uruguay y en toda América Latina. Era el periodismo que ponía en primer plano al mundo marginal, aquel del arrabal, los prostíbulos y la gente que a fin de cuentas dentro del gran relato del poder era negada o invisibilizada. Las estadísticas dicen que son muchos más los pobres que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más que los que dicen que son, decía Galeano mientras presentaba Los Nadies, su texto que hoy sigue más vigente que nunca. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número,
que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Los espejos están llenos de gente, los invisibles nos ven, los olvidados nos recuerdan. Cuando nos vemos, los vemos, cuando nos vamos, ¿se van? Dice el prólogo del libro Espejos de Eduardo Galeano. ¿Planteará en ese prólogo la indiferencia? ¿Quiénes serán los invisibles? ¿Son invisibles de verdad o significa que no nos permitimos verlos nosotros mismos, que estamos quizá dentro de otra burbuja porque así nos dijeron que es el mundo? ¿Quiénes son esos nadie y quiénes son alguien en este mundo? Hoy justamente que conocemos los índices de pobreza, que en este contexto globalizado, en este mundo globalizado, llegamos a ver la miseria de otra gente a través de nuestras pantallas antes que los medios las reproduzcan o la oculten. Hoy que el presidente Mauricio Macri dice que hay que esforzarse un poco más, que él conoce lo que es pasarla mal porque la pasó mal una vez en Chile. ¿Se acuerdan de esa anécdota? ¿Y alguna vez no te alcanzó la plata para pagar algo que necesitabas o querías? Muchas veces. La última vez, me acuerdo una vez en Chile que fuimos con 3 amigos, y estábamos justo en la época de los 18 y 19 con la fascinación con el casino, y nos perdimos toda la guita que teníamos en el casino, así que tuvimos que vivir 3 días en el auto, mangando para comer, porque no teníamos, hasta que llegase un giro que nos permitiese volver a Buenos Aires. ¿No querrá adoptar a un chico como yo, tu papá? Quien pudiera, ¿no? Digo, pasarla mal así y creer que eso es conocer la necesidad. Quien pudiera. Y no nacer invisible o nacer como un nadie. ¿Se mirará al espejo el presidente alguna vez? ¿Conocerá otra historia que no sea la de él mismo y sus bolsillos pesados y su cama cómoda? Preguntas, ¿no? Preguntas que surgen todo el tiempo. A todos nos pasa, a todas. Como en el libro de los espejos. Y seguramente una de las principales características de Eduardo Galeano como escritor, como pensador, fueron las preguntas que se formulaba y cuánto puede decir una pregunta más que una respuesta, cuánto puede llevarnos a indagar hacia adentro mismo o hacia nuestra propia manera de mirar la vida y entender el mundo, si hacemos la pregunta correcta. Son preguntas. Por ejemplo, cuando estuve en las cuevas de Altamira, hace años ya, muchos años, tuve la suerte de ver las pinturas, aquellas maravillosas, de esos artistas del siglo XXI que pintaron hace miles y miles y miles de años. Y me pregunté cómo era posible que pintaran con tanta delicadeza y ese sentido de la belleza aquellos bestias brutos que estaban obligados a pelear a mano partida contra otras bestias más poderosas que ellos. Y ahí fue que me pregunté ¿y qué pasa si de repente no es lo que nos contaron? Porque a mí siempre me dijeron que esas pinturas habían sido hechas por nuestros abuelos. Pero ¿y si no eran nuestros abuelos, si eran nuestras abuelas? Si no eran ellos, si eran ellas, las pintoras, y por eso era tan delicado, por eso era tan bello. ¿Eso presumes? No, era una pregunta. Pregunta. Era una pregunta, como es otra pregunta también. Te digo algunas de las preguntas que el libro trata de ayudar a contestar con otras preguntas que alimenten la curiosidad de quien lo lee, las ganas de saber, de enterarse, de cuestionar, de no quedarse con lo que te cuentan, que es la verdad única. Otra pregunta, ¿Adán y Eva eran negros? Porque todos los expertos coinciden en que venimos del África, que el África fue la cuna de la humanidad y que de ahí partieron nuestros abuelos o abuelas y abuelas a la conquista del planeta y que el sol se ocupó del reparto de los colores. Entonces es perfectamente posible que Adán y Eva fueran negros. Y eso yo creo que es una pregunta prohibida, no solo por la tradición racista que impera todavía en el mundo, lamentablemente, sino también porque de alguna manera nos resulta inimaginable la posibilidad de que aquellas abuelas y abuelos que emprendieron la conquista del planeta viajaran
por un reino sin límites. Muchas otras preguntas, pero por citarte otras que tienen que ver con otro tema que me parece que en el libro ocupa un lugar importante y lo merece, y es una pregunta que nació en mi infancia y por la que fui echado de la clase. La maestra, yo tenía 8 o 9 años, nos contó que Vasco Núñez de Balboa había sido el primer hombre que vio los 2 mares, los 2 océanos. Y yo alcé la mano y le pregunté si los indios eran ciegos, y fui expulsado de la clase. Y después tuve otras expulsiones a lo largo de la vida por formular siempre preguntas incómodas. Es muy buena esa anécdota, ¿no? Preguntas incómodas, si las hay, cuestionar la historia oficial, cuestionar la religión, la política, a los caraduras, a los saqueadores de siempre. Desde la pregunta surgieron grandes libros como su emblemático Las venas abiertas de América Latina. Y sí, hablar de Eduardo Galeano es recordar las oprobiosas dictaduras de Juan María Bordaberry en Uruguay, de Augusto Pinochet en Chile, de Rafael Videla aquí en Argentina, que lo declararon objetivo militar durante los fatídicos años de dictaduras en América Latina. Dictaduras que prohibieron, por ejemplo, las venas abiertas, ingenuos de saber que incitaban más a su lectura y a su descubrimiento en la historia futura y en las generaciones venideras. En ese texto Galeano volcó no solo sus amores más reales y sus furias más profundas, sino también la historia no dicha de nuestra América, expoliada y condenada a empobrecerse por la desgracia de sus riquezas, la historia de una América desangrada por los modernos piratas sin parche en el ojo ni loro en el hombro, la historia silenciada a través de la explotación, las balas, la cárcel, la muerte. Aclaraba: escribí este libro para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizá ayuden un poquito, en su realista medida, a despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza?, se preguntaba. ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede, por lo tanto, ser deshecha? ¿Y qué pregunta, no? ¿Qué diría Eduardo Galeano sobre nuestro país, que hoy está siendo gobernado como si fuese un país de mierda, culpando a la sociedad de sus principales problemas y por haber tenido aires de esperanza, de progreso dentro de un sistema, ¿no? Querido rey, etcétera? Les hicieron creer que podían viajar, vivir bien, comer bien, tener lo propio, construir su casa, estudiar, recibir una mano. Galeano murió un 13 de abril del año 2015, acá a la vuelta. Mañana se está cumpliendo el 4º año sin Eduardo Galeano. Hace tan poquito que se fue este obrero, poeta, escritor, periodista, dibujante y portavoz de los invisibles, que ya no está entre los mortales de este mundo. Su sufrimiento en dictadura, su exilio en Argentina, su experiencia vivida, su compromiso insobornable y su manera tan simple de describir la complejidad de las cosas se plasmaron en una vasta obra que nos queda a nosotros y nosotras por difundir y nunca dejar morir, porque Eduardo Galeano desde la palabra sigue haciendo, desde la palabra sigue naciendo una y otra vez en la música, en un joven o una joven que abren por primera vez alguno de sus textos y comienzan a entender el poder de la pregunta. Cada vez que ustedes se den un abrazo entre tanta mierda, piensen en Galeano, y desde aquí y para él, en donde sea que esté, este abrazo. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría.
fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro, viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente